Nunca imaginó que él lo notaría. Su rostro palideció al instante. Tartamudeó, incapaz de pronunciar palabra alguna. Y al segundo siguiente, un gemido escapó de los labios de la mujer. ¿Aún no te vas? En ese momento, él volvió completamente en sí. Agarró la chaqueta que estaba a un lado y huyó despavorido. Por la mañana, Binding Bing bajaba las escaleras frotándose la nuca. ¿Qué pasó anoche? ¿G-Boda estuvo en mi habitación? Tras beber el último sorbo de cachas, le pregunté a mi vez. ¿Quién? Anoche después de lavarte te fuiste a dormir. ¿Quién iba a haber estado en tu habitación? Aunque la mujer sentía que algo no encajaba, tampoco podía recordar lo sucedido la noche anterior. Por eso no insistió en preguntar. Después de todo, ¿cómo iba a permitir que G-Boda entrara en nuestra habitación a altas horas de la noche? Pero él no sabía que todo esto era obra mía. Después de empujarlo paso a paso hacia G-Boda, el trabajo de Binding Bing se volvió muy ocupado. Por un tiempo, no encontré la oportunidad de seguir uniendo a él y a G-Boda, hasta que de repente, Binding Bing recibió la orden de ser trasladada a Beiping, pero solo podía llevar a un familiar. Al recibir la notificación, miró el sobre en su mano, y por un momento dudó. Si antes hubiera sido, no habría dudado ni un segundo en llevarme con él a Beiping. Pero ahora estaba G-Boda, recordando las palabras de la hermana de G-Boda antes de morir, encargándole que cuidara bien de G-Boda. La carta en su mano se arrugó. Finalmente volvió a casa. Con dificultad me dijo, Michen, me han trasladado a Beiping. La organización ofrece un trabajo en la televisión para un familiar, pero solo puedo llevar a un familiar conmigo. Su voz se fue haciendo más y más baja, pero yo entendía perfectamente lo que iba a decir a continuación. G-Boda está solo, no tiene a nadie que lo cuide. Quiero llevarlo primero a Beiping para que coja ese trabajo. ¿Te parece bien si se lo cedo a él? Bien, estoy de acuerdo. Quizás fue porque acepté con demasiada rapidez, que Binding Bing tardó un momento en reaccionar. La sorpresa en sus ojos era innegable. ¿Así tan fácilmente lo aceptas? Levanté la vista y miré a la mujer que tenía delante. Si no, tú también querías que aceptara, ¿no? Si yo armara un escándalo y no aceptara, ¿tú lo aceptarías? Una frase que dejó a Binding Bing sin palabras al instante. La respuesta era claramente negativa, porque desde que llegó esta orden de traslado, ya había tomado una decisión: llevarse a G-Boda. Nada podría impedírselo, así que con el rostro lleno de culpa, solo pudo tomarme de la mano. Yechen, has sufrido. De ahora en adelante, te compensaré poco a poco por todo. Mi rostro permaneció impasible, pero por dentro esbocé una fría sonrisa. ¿De qué de ahora en adelante hablamos? Como la orden de traslado fue repentina, la gente del complejo organizó una fiesta de despedida para Binding Bing. A mitad del banquete me quedé quieto en un rincón, observando a Binding Bing y a G-Boda, rodeados de gente, bebiendo vaso tras vaso de licor blanco. El rostro de la mujer se sonrojaba cada vez más. La mirada del hombre se volvía más y más confusa. Cada vez más personas se acercaban a brindar. G-Boda, sin poder soportarlo más, se apoyó en Binding Bing. Quizás al sentir mi mirada, él apartó rápidamente a G-Boda. Luego pidió a un agente de seguridad que lo ayudara a llegar a un sofá apartado. Justo cuando Binding Bing se disponía a venir hacia mí, una grieta se extendió de repente desde la base de la pared hasta el techo, acompañada de un estruendo atronador, como si la tierra rugiera. Al instante, todos palidecieron. ¡Terremoto! Enseguida se desató el caos. Gritos, llantos por doquier. La mujer que iba hacia mí aceleró el paso para llegar corriendo. Pero al segundo siguiente, el grito de G-Boda resonó a sus espaldas. Los pies de la mujer se clavaron en el suelo al instante. En ese instante de duda, todo el edificio se derrumbó. Incontables personas quedaron sepultadas bajo los escombros. No supe cuánto tiempo pasó. Abrí los ojos de nuevo y descubrí que todo mi cuerpo estaba inmovilizado por una viga que había caído sobre mí. En la oscuridad, aparte de algunos lamentos lejanos, solo escuchaba los latidos de mi propio corazón. Quise gritar pidiendo auxilio, pero descubrí que, presa del pánico, no podía emitir sonido alguno. No supe cuánto tiempo pasó. De repente, llegó desde arriba el sonido de un taladro. Luego, los gritos de los equipos de rescate. Los escombros que me cubrían fueron retirados. Una luz cegadora me hizo cerrar los ojos instintivamente, pero al ver la escena bajo los escombros, los rescatistas dudaron. Además de mí que estaba atrapado, al otro lado también estaba G-Boda, igualmente sepultado. La situación era crítica. Las réplicas podían llegar en cualquier momento. ¿A quién rescatamos primero? Binding Bing me miró allí abajo con el rostro pálido. Su corazón dio un vuelco. A la hermana Ningming, claro. Por favor, sálvame a mí primero. Tengo miedo. Hermana Ningming, no me abandones. Fue entonces cuando llegó una réplica inesperada. La violenta sacudida nos hundió un poco más entre los escombros. Decidan rápido. Si siguen dudando, no podrán salvar a ninguno de los dos. Bing Jian, se lo prometiste a mi hermana, que cuidarías bien de mí. Al oír esos gritos desesperados, la mirada de Binding Bing se volvió sombría. Sin dudarlo dijo: rescaten primero a G-Boda. Al oír su decisión, todos se quedaron estupefactos. Nadie imaginó que abandonaría a su propio esposo para salvar a un extraño. Incluso yo abrí los ojos de par en par, mirándola incrédulo. Antes, una y otra vez me había abandonado por G-Boda, pero ahora, en un momento de vida o muerte, ¿también iba a abandonarme a mí primero? Con voz temblorosa empecé a decir: Binding Bing, pero no pude terminar la frase. El llanto aún más fuerte de G-Boda ahogó mis palabras. Liang Ping, duele. Me duele mucho. Por favor, sálvame. Binding Bing ya no dudó. Inmediatamente indicó a los rescatistas que sacaran primero a G-Boda. La sierra afilada y fría perforaba capa tras capa de escombros. El polvo y las piedrecillas volaban por doquier. El aire olía a óxido. Por la violenta vibración, montones y montones de tierra caían hacia donde yo estaba. Justo entonces, otra réplica sacudió todo. Mi cuerpo temblaba violentamente. Instintivamente quise huir, pero no podía mover ni un dedo. Y en ese momento, Binding Bing, apretando los dientes, apartó el último tablón y sacó a G-Boda de entre los escombros. Con un estruendo, los escombros se hundieron de repente. Yo, que aún asomaba medio cuerpo, quedé sepultado de nuevo en la oscuridad. En el último instante, antes de perder el conocimiento, la expresión aterrada de la mujer se grabó en mi retina. Todo mi cuerpo dolía. No podía moverme. Con esfuerzo abrí los ojos. Lo primero que vi fue el blanco techo. Yechen, ¿estás despierto? Volví la cabeza y vi a Binding Bing. Incluso sus ojos estaban inyectados en sangre. Se notaba que había velado mi sueño varias noches. Pero ahora, al volver a verla, lo único que recordaba era la escena del terremoto, cuando ella me abandonó para salvar a G-Boda. Volví a girar la cabeza y cerré los ojos. La habitación volvió a sumirse en el silencio. Binding Bing, al verme así, apretó los puños para finalmente soltarlos. Sabía que, dijera lo que dijese en ese momento, yo no iba a escuchar. Permaneció con los labios apretados un buen rato. Y al final dijo en voz baja: primero descansa bien. Voy a ver cómo está G-Boda. La puerta de la habitación se cerró de nuevo. Los días siguientes, Binding Bing iba y venía de un lado a otro. Quizás por el sentimiento de culpa. Pasaba la mayor parte del tiempo conmigo. Yo ya estaba muerto por dentro. No me importaba a dónde iba. En cambio, G-Boda en la otra habitación no podía esperar más. Yechen, ¿qué se supone que significa esto? ¿No habíamos quedado en que lo dejarías? ¿No ibas a darnos espacio para estar solos? Y ahora en cambio te aferras a ella y no la sueltas. ¿Es que me estás tomando el pelo a propósito? Miré el rostro disgustado del hombre que tenía delante. Permanecí en silencio un largo rato. Y entonces saqué de la bolsa que estaba a mi lado el certificado de divorcio que acababa de recibir. Hace tiempo que no me gusta. Tampoco te estoy tomando el pelo a propósito. Ya he solicitado el divorcio. G-Boda abrió los ojos como platos, sorprendido. Siempre había pensado que solo eran palabras, pero nunca imaginó que sería tan tajante, que ya tuviera el certificado de divorcio en la mano. Antes de que pudiera abrir la boca, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Binding Bing vio inmediatamente el certificado de divorcio en mi mano. ¿Qué es eso que tienes en la mano? Binding Bing se abalanzó para verlo de cerca, pero G-Boda se levantó de inmediato y se interpuso en su camino. Hermana Ningming, ¿dónde has ido? Justo tengo algo que hablar contigo. G-Boda, diciendo esto, lo tomó del brazo y lo sacó de la habitación. Y al ver la puerta cerrarse una vez más, solté un suspiro de alivio. El día del alta, recibí el último pago de G-Boda. No sé por qué de repente te has divorciado.
pero espero que cumpla su palabra y desaparezcas de nuestro mundo para siempre. Después de ahorrar todo el dinero que había recibido de G-Boda, durante ese tiempo, volví a casa a hacer las maletas. Cuando Binding Bing regresó, se quedó atónito al ver la habitación llena de ropa extendida por todas partes. ¿Qué haces con toda esa ropa? Sin siquiera mirarlo. Seguí recogiendo la ropa del suelo mientras respondía con calma. ¿Va a cambiar la temporada? Solo la estoy sacando para ordenarla un poco. Al verme tan concentrado en recoger la ropa, la mano que tenía apoyada en el picaporte se fue cerrando cada vez con más fuerza. No sabía por qué, pero una sensación de pánico se extendió por su corazón. Pensando en todas mis extrañas actitudes de los últimos días, se acercó rápidamente. Deja de recoger. Cuando lleguemos a Beiping, te compraré ropa nueva. Fruncía el ceño, sin entender bien sus palabras al principio. Yechen, esta vez lo solicité a la organización, y aceptaron que llevara a 2 personas. Así que puedo llevar a G-Boda y a ti a Beiping. Pero el trabajo en la televisión sigue siendo solo uno, y será para G-Boda. Sé que estás enfadado porque durante el terremoto no elegí salvarte a ti primero, pero no tuve elección. Se lo prometí a tu hermana, que cuidaría bien de él. No puedo faltar a mi palabra. Deja ya de enfadarte, ¿vale? Al oír esto, lo miré fijamente en silencio, sintiendo una profunda ironía por dentro. ¿Cree acaso que esto es un berrinche? Pero, ¿qué derecho tenía yo para hacer un berrinche? En mi vida anterior fue también este terremoto. Solo que entonces yo no estaba atrapado junto a G-Boda, pero él igualmente eligió salvar primero a G-Boda. Y no fue hasta después de pasar 15 días en el hospital con G-Boda que se acordó de llamar para preguntar por mí. Y justo antes de eso, los amigos de G-Boda vinieron a provocarme a propósito, diciendo que después de que G-Boda se hiriera la mano, Binding Bing se preocupaba mucho por él, que lo cuidaba toda la noche, sin separarse de su lado ni un instante. Una gran amargura me invadió. Yo también estaba lleno de heridas, pero mi esposa estaba acompañando a otro hombre que solo tenía heridas leves. El resentimiento se convirtió en ira y rabia. Por teléfono tuve una gran pelea con ella, desahogando toda esa rabia y rencor. Basta, no pasa nada entre G-Boda y yo. Si tú quieres pensar así, no puedo hacer nada. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Ya no pude escuchar lo que dijo después. Poco después de que me dieran el alta, se fue a Beiping con G-Boda. Ahora ya nada me importaba. Mostraba una magnanimidad y una calma sin precedentes. Ella, en cambio, hizo una gestión ante la organización para llevarme también. Una chispa de ironía brilló en mis ojos, pero la oculté rápidamente. Pero no pasó desapercibida para ella. Su corazón se agitó aún más, como si fuera a perder algo. De repente me abrazó con fuerza y chen. Vámonos juntos, ¿de acuerdo? Sabía que no podía negarme. Si me negaba, ella empezaría a sospechar algo. Después de todo, ante sus ojos, yo seguía siendo la persona que no podía vivir sin ella. Bien, vámonos juntos. Al oír mi respuesta, la mujer soltó un suspiro de alivio al instante. Así que no escuchó la frase que dije a continuación. Pero no será hacia el mismo destino. Binding Bing. Nuestros caminos ya se separaron hace tiempo. El día de la partida, al verme llegar detrás de ellos, la sonrisa de G-Boda se desvaneció al instante. Pero yo ni siquiera le dirigí una mirada. Cogí mi maleta y subí al tren. Durante todo el viaje, G-Boda no dejó de hacer de las suyas. Ya diciendo que se había torcido el tobillo y que Binding Bing lo ayudara a subir al tren. Ya diciendo en el tren que tenía un poco de frío y quería arrimarse más a Binding Bing. O que tenía sueño y quería dormir apoyado en las piernas de la mujer. Binding Bing al principio quería negarse y cada vez miraba hacia mí, que estaba sentado enfrente. Pero yo ya había cerrado los ojos. Finalmente, sin poder negarse, tuvo que satisfacer una por una las peticiones de G-Boda. Tal era su nivel de atención, que hasta los demás pasajeros no pudieron evitar elogiar. Joven, se nota que ha hecho una buena elección, casándose con una esposa tan virtuosa. Estas palabras hicieron que G-Boda se sonrojara de vergüenza, e instintivamente se acercara un poco más a la mujer. Pero Binding Bing lo esquivó. Con el rostro serio dijo: está usted equivocado. No somos pareja. Su explicación dejó a G-Boda con el rostro desencajado, pero los pasajeros cercanos pensaron que solo estaba siendo tímida. Ay, hija, ¿y de qué te da vergüenza? Si te gusta, vea por ello. Además, si no son pareja, ¿para qué tanto aspaviento? Al oír esto, Binding Bing se levantó de inmediato y se sentó a mi lado. Él es mi esposo. Ella solo es una amiga. La mirada del pasajero viajó repetidamente entre nosotros tres, pero finalmente se tragó lo que iba a decir y volvió la cabeza hacia la ventana. Un ambiente incómodo se extendió por el vagón. G-Boda miraba con resentimiento a la mujer que tenía los ojos cerrados descansando. El tren avanzaba con un traqueteo rítmico. Bajo la tenue luz, las sombras se proyectaban y bailaban sobre mi rostro. Frunciendo el ceño, abrí los ojos y me golpeé con la maleta que tenía al lado. El gemido que solté despertó a la mujer de al lado. Binding Bing abrió los ojos de inmediato y alargó la mano para tocarme la frente, frotándomela mientras miraba la maleta a mi lado, preguntándose extrañada: ¿por qué tienes la maleta ahí? Déjame ponerla en el portaequipajes. Binding Bing se disponía a levantarse, pero yo sujeté la maleta con fuerza. Está bien, así es más cómodo. Al ver el claro rechazo en mi rostro, no dijo nada más. Al cesar el traqueteo, Binding Bing se levantó para ir al baño. G-Boda, que estaba al otro lado fingiendo dormitar, se enderezó de inmediato y me miró con desagrado. Yechen, ¿qué es lo que pretendes? ¿No decías que ya no te gustaba Binding Bing? Entonces, ¿por qué has venido? Ya me imaginaba que lo de que me ayudarías a estar con Binding Bing era solo un juego para ti. Tranquilo, tendrás lo que deseas. G-Boda frunció el ceño. Y justo cuando iba a preguntarme qué quería decir con eso, de repente se oyeron gritos alborotados al final del vagón. G-Boda y yo miramos hacia la fuente del ruido a la vez, y vimos a un hombre de aspecto amenazador corriendo hacia nosotros con un cuchillo en la mano. Los que estábamos más cerca de él resultamos ser G-Boda y yo. Binding Bing, que acababa de salir del baño, vio la escena, y su rostro se ensombreció. Con rapidez se abalanzó sobre el ladrón, pero el ladrón ya había llegado hasta nosotros con el cuchillo en alto. Ante la emergencia, solo pudo proteger a uno. En un instante, corrió hacia ellos, y estirando el brazo, apartó a G-Boda, que estaba pálido de miedo. Al instante siguiente, cuando intentó apartarme a mí, fue demasiado tarde. El ladrón ya me había atrapado, y en el forcejeo me asestó un profundo navajazo. Pero Binding Bing no dudó y le asestó una patada. Los agentes de seguridad que llegaron también se abalanzaron y redujeron al ladrón. ¡Ay, joven! ¡Tu mano! ¡Hay que parar la hemorragia! Binding Bing, con el rostro desencajado por la preocupación, vino hacia mí. ¿Estás bien? Las palabras que iba a decir se le atragantaron en la garganta. Mi mano izquierda sangraba sin parar, pero mi mirada estaba tan tranquila que resultaba fría. Durante toda la noche, Binding Bing y yo estuvimos sentados en la misma fila, separados por el pasillo, mientras volvía a vendarme la mano herida. Me hablaba. Había un dejo de miedo en su voz. Yechen. Lo siento, sé que no hace falta que digas nada. Binding Bing levantó la cabeza. Sus ojos rebosaban culpa. Al ver que no quería escuchar más, su expresión se transformó en un largo suspiro. Yechen, cuando lleguemos a Beiping, vivamos bien, ¿vale? Te compraré todo lo que quieras. Yo me limité a mirarlo fijamente sin decir palabra. Luego cerré los ojos. Estoy cansado. Binding Bing no insistió en explicarse, sino que me cubrió suavemente con la manta. Pensó que aún tendríamos mucho tiempo por delante. Con ese pensamiento también cerró los ojos rendida. En la quietud de la noche, cuando todo el vagón parecía profundamente dormido, abrí lentamente los ojos. Cogí el equipaje que tenía a mis pies y puse el certificado de divorcio en la mano de Binding Bing, que dormía plácidamente a mi lado. Mirando a la persona que dormía frente a mí, por un instante me sentía aturdido. Había visto ese rostro infinidad de veces. Cuando le propuse matrimonio, ese rostro rebosaba alegría. Incluso lloró como un niño. La noche de bodas, ese rostro se sonrojó por completo, e incluso de los nervios llegó a sudar. Cuando discutíamos por lo de G-Boda, ese rostro se volvía impotente y frío, y su tono acusador. Los recuerdos desfilaron uno a uno ante mis ojos, convergiendo en ese rostro que había visto durante 5 años, que había amado durante 5 años, y que nunca más volvería a ver. Sonó el aviso de llegada del tren. Binding Bing se movió ligeramente, pero no abrió los ojos. Yo tampoco lo miré más. Bajé del tren con mi equipaje. Las ruedas de la maleta resonaban sobre el adoquinado. Caminé lentamente en dirección contraria a la del tren, sin volver la vista atrás ni una sola vez.